todos contra el magistrado Barba. El PRI, 88 años y enfermo. El Día de la Mujer, algo que celebrar. Obama y Trump, entre el espionaje y el delirio. Hoy en Controversia. Todos contra el magistrado Barba. Del periodo 2012 a 2015, el magistrado del Tribunal Administrativo del Estado, Alberto Barba, autorizó 36 procedimientos de firmativas fictas para permitir la construcción de igual número de edificios. Los alcaldes de Guadalajara y Zapopan presentan solicitud de juicio político contra el magistrado, quien, no obstante, hace unos días resolvió un cambio de uso de suelo en 12 hectáreas de Colomos para permitir la construcción de viviendas. Pablo Lemus no acató la resolución y el gobierno de Jalisco recuperó el predio con el uso de la fuerza pública. La Fiscalía interpone juicio de procedencia contra el magistrado y busca inhabilitarlo. Sus padrinos lo han dejado solo. Bueno, pues así están las cosas entonces en torno al magistrado Barba. ¿Tendrá sus días contados? Bueno, ya dejo abierta la pregunta para mis compañeros. En este espacio, Sonia Serrano, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Diego Petersen. Buenas noches. Enrique Tucent, bienvenido. Bienvenido. Gracias. ¿Dónde andabas? Fuera. Muy buenas noches. ¿Tienes sus días contados, Sonia? Depende de qué Barba, estén buscando. No, Sí, claro. Todos tenemos los días contados, nomás no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Bueno, a ver, ¿qué ha pasado en este asunto que ha sido reiterativo? No es la primera vez que se emprenden acciones en contra de un magistrado del Tribunal de lo Administrativo. Antes el favorito era Armando García Estrada y ahora cambiaron por Barba, que después como que también García Estrada le bajó un poquito al perfil cuando ya se estaba metiendo en demasiados líos. Yo lo que algún día le escuché, bueno, más bien me lo declaró en una entrevista a Barba, es que él se había reunido con muchos de los actores políticos que le reclamaban las resoluciones. Dice, pero cuando vienen, nunca vienen a reclamarme, o sea, lo reclaman en público, siempre vienen a pedirme favores, aprovechando que ya hicimos la cita, para algún permiso. El asunto es que estos magistrados han llegado a ese punto justamente porque ha habido también otra parte en estos acuerdos que tienen casi siempre que ver con la función pública. Es decir, no nada más es el empresario que obtiene una afirmativa ficta o que obtiene una resolución, sino funcionarios en los ayuntamientos, algunas veces de niveles más bajos, otras apoyados por sus jefes, para generar las condiciones que han permitido estas resoluciones. Sí, en los ayuntamientos, cuando se recibe un trámite, sobre todo cuando, yo creo que alguien que trabaja en un área que da este tipo de permisos y se da cuenta que el trámite es en una zona que podría ser de riesgo, que no procede o que el uso de suelo va a ser muy polémico, o ciertos giros como las gasolineras, los moteles o las de venta de bebidas. No, yo tampoco creo que... Nos sale ese lado medio moralino, ¿no? Sí. Pues sí, exacto. No, me refiero a que son polémicos. Pues claro. Son polémicos. Por cuestiones de densidad, será. Y porque suelen ser negocios medio oscuros de pronto, ¿no? Ahí sí. No, que son muy transparentes. Hay que prender la luz también, si no, no ves. Oye, no, pero solo una cuestión. Es un sistema, por supuesto que es un sistema, pero cada que discutimos este tema, colocamos el sistema sobre la mesa, que es el asunto de los ayuntamientos, los políticos, los nombramientos, está claro. La trama está claro, pero eso no nos debe ocultar el caso de Alberto Barba. Sí. O sea, porque de pronto, por hablar del sistema todo el tiempo, se nos olvida que hay personas que operan ese sistema. Y, por ejemplo, lo que decías de Barba, ahí me vienen a pedir favores, pues que lo compruebe. Sí. El asunto es que es muy fácil atacar de esa forma y decir, oye, es que tal político me viene a decir algo y le avienta la bolita. Y una cuestión más sobre el asunto de Barba. Yo creo que es momento de diferenciar, y eso parece que a muchos periodistas, columnistas no les queda claro, las responsabilidades políticas y las jurídicas. Las jurídicas las van a determinar los jueces, y si Alberto Barba cometió irregularidades en sus sentencias, tendrá que enfrentar a los jueces y tendrá que enfrentar a los magistrados, y por lo tanto que le dicten ciertas medidas o que le dicten una sentencia. Que es donde seguramente la va a librar. Política o pública, que esa la determina el Congreso por nuestros mandatos constitucionales, que es hasta qué punto violaste el interés general. Y el proceso que va a comenzar en el Congreso es eso. No se va a decir si es culpable o no. Se va a decir si en realidad el magistrado Barba atentó contra el interés público en sus resoluciones. Pero por lo tanto, me parece que la diferenciación es importante. Pero de todas maneras va a terminar en lo jurídico, porque si el Congreso decide que procede, él seguramente va a ir a la Pero inhabilitarlo es una decisión política. Sí, la cárcel es penal. Pero él se va a amparar y dice,
como que me inhabilitan si jurídicamente estaba en lo correcto. Se van a terminar entrelazando, pero son distintos. Yo creo que en lo que se pasó Barba de la rayita es que dejó fuera, o sea, lo típico era, yo te niego el permiso, vete con el magistrado te da el permiso y todos hacemos negocio. Y este señor empezó a dar habitabilidades y permisos a gente que ni siquiera había empezado trámites. ¿No? O sea, ahí sí se pasó de la raya, ¿no? O sea, o hay un caso que se le negó, que es el de Zapopan, en donde hay un documento en donde el ayuntamiento le dijo al particular que no procedía porque no era el uso de suelo, y él dice que esa forma de responder del ayuntamiento no es correcta, y entonces... Y luego daba habitabilidades a edificios que no estaban ni construidos. Pero es que eso lo puede hacer el TAE. Pero es que eso lo puede hacer. No, bueno, es que... pero es que está fuera de toda lógica. Es una locura. Que tú es una locura. Des un permiso para habitar un edificio que ni siquiera has visto si está correctamente construido o no. No ha pasado ni siquiera el dictamen de protección civil, no digamos a los demás, ¿no? Entonces, yo creo que, uno, el señor se pasó. Dos, el TAE se convirtió en un negocio, ¿sí? Y que ese negocio, lo que me parece es que no es un negocio de 6 magistrados. Porque no, hay otro ingrediente que hay que tomar en cuenta. Política y empresarial. Hay otro tema que le está cayendo al Tribunal de lo Administrativo, que es el tema de las auditorías. Es decir, todo aquel que tiene cargos fiscales o que tiene procedimientos a través de las cuentas públicas está yendo al Tribunal de lo Administrativo y el tribunal le da la suspensión. ¿Tú crees que esos políticos que ahora lo están señalando, que son los que tienen suspensiones a su favor del TAE, van a ir en contra de Barba? O sea, yo creo que el sistema... Yo creo que le van a terminar haciendo el procedimiento, sí, creo que se lo van a hacer porque PRI y Movimiento Ciudadano están a favor de... ¿Cuál procedimiento? ¿Tendrías el del Congreso? De procedencia, claro. Sí, de procedencia, nada más. Por eso te digo de diferenciar las dos dimensiones. Ya le juntaron PRI y Movimiento Ciudadano y el PAN es probable que vote a favor. Para un poquito... Porque, bueno, para quedarse solo. Sí, oye, para que no le carguen pero el las muerto. respuestas del PAN, ¿no? En caso de una diputada de Pérez Chavira, me parece que es una respuesta cínica. Es una respuesta que me parece... No, pero después se preguntan los panistas por qué están en la lona. Sí, bueno. Por esto, porque se le han pasado protegiendo a corruptos los últimos 20 años, por este tipo de cosas. Ahora, lo que sí que también hay que diferenciar es, una cosa es proceder contra un magistrado y otra cosa es limpiar el TAE. O sea, si esto, o sea, el PRI y MC nos lo van a querer vender como, ya hicimos algo. Y la verdad es que no van a hacer nada. No. Si no se renueva la relación entre el TAE y los poderes y no se hace una reforma tiene que haber una reestructuración, por supuesto. No va a servir de nada. Porque además el sistema anticorrupción le da un montón de atribuciones adicionales al tribunal. No podemos entrar al sistema con ese tribunal. Que estamos en un debate muy demagógico donde mucha gente lo que quiere es cabezas. Claro. Entonces, cuando llegas a la plaza pública y muestras la cabeza de Alberto Barba, pues es una cabeza muy suculenta. Pero... esto ha pasado con el auditor, que, mira, van 3 meses, no ha pasado nada con el tema de la auditoría. O sea, sigue, ya, eso lo dejamos aquí. Pero a lo que me refiero es que se prometió en su momento que, acompañado todo este tema, iba a venir la reforma a la auditoría y no hemos visto prácticamente nada. Dicen que después del sistema estatal anticorrupción y también en el asunto del Poder Judicial, nada. A ver, pero con el sistema estatal anticorrupción, lo máximo a lo que se va a llegar es a dar más espacios para nuevos magistrados, ¿no? Otros 3 que seguramente son los que se van a reparar. Por eso, pero tendrás que aprovechar para modificar las atribuciones y la estructuración. Pero hay un tema importante del sistema estatal y el sistema nacional que ahí se entrelazan, que es que sí habría una segunda instancia. O sea, se convierte en un tribunal de justicia administrativa. No podrían ser realmente el mismo porque la segunda instancia es el federal. No, lo que pasa es que la quieren reformar para que sea por salas. Y que las decisiones ya no sean unipersonales. Que no, es pero muy eso importante, en una sala se pueden poner de acuerdo, claro, pasa en el Supremo y existe la corrupción. No, el asunto es si le pones a nivel federal, que creo que hay más contrapesos y más controles, si le pones una segunda instancia que pueda revisar lo que hace el Tribunal de Justicia y se supone en el Sistema Nacional Anticorrupción que sí se pueden revisar las decisiones de los estados. Eso sería un avance fundamental. Sí. A ver, entonces, en medio de este Tucoba, Estados Unidos contra Barba, lo único que vamos a ver al final es que sí, bueno, dan para adelante el juicio de procedencia, él ya no será magistrado. El show político del Congreso. MC. Legalmente nada. Ahí ya estaban peleando la cabeza. ¡Ay! Nosotros empezamos el pleito del cielo de MC. Estaban peleándosela. Pero por eso, y no va a pasar nada más. Si el fiscal pide... Si el fiscal es el que pide este proceso, se supone que entonces tendría que venir una orden de aprehensión después de esto, porque es como consecuencia. Tiene que haber un juez que lo determine. La orden de aprehensión no la puede dictar directamente. Pero no, por eso, a eso me refiero. Tendría que venir, pero tendría que ser el primer paso, el siguiente paso. El fiscal tiene que pedir primero. Por eso, pero el juicio de procedencia nomás para retirarle el fuero y que puedas proceder contra él penalmente. Proceso jurídico. Pero para retirar el fuero tienes que demostrar que hay
sustento jurídico que hay Claro. un posible delito penal. Bueno, ¿no? basta con mayoría de votos, no tienes que... Sí, pero después tienes que empezar con los tribunales. Y el señor Barba creo que se va a defender muy bien. No, Es como el auditor. Se las conocen de todas. Jurídicamente es mejor que los diputados, Claro. seguro. Seguro. No, y mejor incluso que lo que le puede armar el fiscal en su momento. También. Así tienes que llevar una averiguación muy bien hecha, porque seguramente le va a Pero encontrar. según el gobernador llevan 3 años armándola. Pues sí. Vamos a ver si es cierto. Y ahora quienes están pasando la bolita, a propósito también de... Hay quienes de repente quieren tener la estrellita, pero también hay quienes les quema la pelota. Y en este caso, entre los panistas, a panistas y expanistas les está quemando la pelota de Alberto Barba, ¿no? Pues no El Mochilas, Mochilas dice, fue Francisco Ramírez Acuña. Ramírez Acuña hoy le responde, pues que no sea sinvergüenza, y le recuerda que fueron más bien él, el Mochilas, junto con Lalo Rosales y otros. Que era la gente quienes de, era la gente de propusieron a Barba. Paco, eran los niños de Paco. Hombre. Pero está Exactamente. clarísimo de dónde viene Alberto Barba. Ahorita claro que todo lo quieren negar. Y también está claro que ya se rompió esa relación que había de Paco con sus hijos, pues, sus hijos políticos, ¿no? Con ese grupo, el Mochilas, Eduardo Rosales, el mismo Chema Martínez, ¿no? Que eran los que manejaban las decisiones en el Congreso. Sí, me queda claro que es Partido de Acción Nacional, Eduardo Rosales y el grupo que fue hegemónico en el PAN, yo diría, en los últimos 7, 8 años. ¿Y dónde ubicas a Rosales? ¿En el PAN, en MC, Ciudadano Independiente? En ese momento lo identifico en el PAN, en el momento donde se eligió. En ese momento. Por eso, sí, claro. Ahorita creo que está más en otros lados. En este momento es ciudadano del mundo. Ciudadano Independiente, Ciudadano sí. independiente. Exactamente. Él no diría. Libre de toda decisión política. Sí, no, claro que está vinculado al PAN. Se gana. Y a MC. ¿Alguien gana con este Claro, teatro? y a los nuevos que están en MC. Pero en ese momento MC no existía. A ver, Sonia, ¿alguien gana realmente? Digo, después de todo este teatro que nos Que vamos se a aventar. conozca, por supuesto que sí, claro que se gana. O sea, creo que deshacerte de alguien o quitarlo de la función pública, alguien que ha cometido los actos del magistrado Barba, por supuesto que le debe abonar a que este Estado funcione mejor. El asunto es cómo lo resuelves y quién se queda y si aprovechas. Yo insisto, tiene que modificarse el esquema bajo El el esquema cual funciona el Tribunal corrompe, de yo los creo que Niños. a casi cualquiera que se siente en esa silla. Y la otra cosa es quién toma las decisiones en los ayuntamientos, ¿no? Exacto. Que yo creo que sí, los de MC quieren tomar ellos las decisiones. Para bien o para mal, tomar las decisiones y que no sea otra instancia que las Pero tome. eso lo veremos cuando se elijan a los nombres para el nuevo tribunal, ¿no? Bien, pues tenemos que irnos a la pausa y continuamos con usted, no se vaya. PRI, 88 años y enfermo. El Partido Revolucionario Institucional cumplió el pasado 4 de marzo 88 años de existencia. Al celebrar, el presidente Enrique Peña Nieto mandó 3 mensajes tendientes a contrarrestar los rumores de un gabinete dividido y un partido enfermo. Niega estar pactando una derrota y defender una victoria en 2018 ante la amenaza de retroceso, refiriéndose, aunque sin mencionarlo, a Andrés Manuel López Obrador. A la par, el senador Arturo Zamora Jiménez asumió el liderazgo del sector popular del partido, la CNOP, y su nombre para ser el candidato al gobierno de Jalisco. Antes, el partido tendrá que ganar Estado de México, Coahuila, Nayarit y las municipales de Veracruz. ¿El PRI enfermo? No, está gravísimo. Pero no es por los 88 años, ¿no? Hay que aclarar que los 88 años... No es la edad. Sí, los 88 años son de 3 generaciones de partidos. Desde el abuelo. Del abuelo, ¿no? Que es el Partido Nacional Revolucionario, que se funda para que los generales se puedan repartir el poder. Luego Cárdenas lo reforma para poder sumar a las masas, es un partido de masas, y poder manejar ya todas las estatizaciones. Y luego el PRI, ya que nace con Alemán, es justamente para hacer una revolución capitalista, ¿no? Y es el mayor digamos, contradicción en términos, es una revolución institucionalizada, ¿no? Es una revolución que ya no se mueve. Pero bueno, es modernización, Pero fue el mercado mercado interno, desarrollo capitalista. Entonces, ¿cuál? bueno, en esos 88 años, el PRI ha sufrido muchas crisis. O sea, esta no es la primera. O sea, en 94 hubiéramos dicho que el PRI estaba muerto. No es cierto, ¿no? Entonces, sí está enfermo por un tema que nadie quiere hablar, que no se tocó en la Asamblea, que es la corrupción. Entonces, mientras el PRI siga pensando que el problema está en que le están pagando el costo de las reformas y no que están pagando el costo de la corrupción, no van a ir a ningún lado. A ver, yo creo que ahí están entrelazados, sí estoy de acuerdo en que la corrupción
digamos que antes, cuando hablabas del PRI, hablabas así de una corrupción sistémica en la forma de operar la política, pero era difícil vincularlo a las más altas esferas del poder priista, al presidente de la República. O sea, era más complejo, al menos en el momento en que estabas gobernando. Ya después... Todo salía en el sexto año. Exacto, todo empezaba a salir el sexto año ya cuando el presidente perdía peso y exacto, ya era un pato cojo, empezaba a tomar menos decisiones. Ahorita, pues es un presidente que está claramente con sospechas, suspicacias en torno a temas de corrupción. Pero también creo que el PRI tiene otra crisis que incluso va contra su sello identitario como partido, que es una crisis de eficacia. El PRI se vendió desde la elección de 2012 y anteriormente. Pues sí, no somos un partido muy democrático, no somos un partido demasiado abierto a las nuevas formas de entender la política, seguimos siendo clientelistas, corporativistas, pero ¿saben qué sí sabemos? Gobernar. Eso sí sabemos, dar resultados. No somos como los panistas, inoperantes, ineficaces, que no logran ningún tipo de resultado en la administración pública. Y incluso ese relato, ese discurso está totalmente en crisis, porque el país va mal en todas las direcciones, en inseguridad, en economía, en pobreza, en proyecto de nación, en su relación con Estados Unidos. Entonces creo que la crisis es más profunda porque no solamente es la crisis de un modelo político de corrupción que casi siempre hemos asociado al PRI. Creo que es también una crisis del discurso hegemónico que tuvo por muchos años el PRI, que era el de la eficacia y los resultados, que ahora los volteas a ver y dices, pues, ¿cuáles resultados, no? Sonia. ¿No escuchaste ya a Peña Nieto? Me queda claro que no. No, hombre, ya trato de no perder mi tiempo. Por favor, regrésate a la expo. Exacto, Escuché su discurso del fin de semana y con eso tuve para decir, este hombre ya perdió todo. Hoy dijo que él vino a dar noticias las buenas noticias que no me nadie cuenta. No me llegaron. Y que no vamos a contar, ¿o sí, Sonia? No, por supuesto. Nada más quiere contextualizar que el presidente sigue pensando. No lo escuché. A ver, yo lo que creo es que justamente el PRI está en una crisis a consecuencia de las decisiones que ha tomado como gobierno y que no se ve hacia dónde pueda caminar para tratar de recuperarse. Hay quienes han fijado las expectativas, sobre todo en lo que pueda suceder en el Estado de México en la elección de este año, con el argumento que es la joya de la corona, por lo que ha representado durante mucho tiempo en términos electorales, exactamente, esta entidad. Sin embargo, y también sobre todo porque no hubo una coalición, no pudieron ponerse de acuerdo los partidos que podrían haber hecho una alianza que le hiciera contrapeso al PRI. Sin embargo, la ventaja que tiene incluso en el Estado de México, según las encuestas, tampoco es como para 2 puntos. Para sentirse cómodo. Y el tema es que no vemos al partido en ningún sentido. O sea, vemos, por ejemplo, las decisiones que acaba de tomar la dirigencia de una serie de movimientos que a mí, por lo menos hasta la fecha, no me queda claro a qué le están apostando o cuál. Sí, exactamente. Con Claudia Ruiz Massieu. Sí. O sea, pues hay quienes dicen que hubo reconciliación Peña-Carlos Salinas de Gortari. O sea, yo no veo que sean cambios pensando en una estrategia electoral. No le encuentro. Es que el partido está dibujado. Los reporteros jóvenes preguntaron, ¿y qué es la CNOP? ¿No? Ya nadie sabe qué es eso. No te dijeron, es un canal de televisión así como la CNN. Sí. Yo también había pensado lo mismo. ¿Qué es la CNOP? Claro. A mí tampoco me queda tan claro qué significa. A ver, la llegada de esa bolsa. A ver, sí es importante la CNOP porque es una rebanada del pastel. Es una rebanada del pastel. La tercera parte. Pasteles que de ya un pastel no, de la candidatura. Literalmente viejo. Por eso, a eso me refiero. De segunda mano, el pastel ya. O sea, el sector obrero ya no pesa. El sector campesino. No, pero siguen teniendo. A ver, los sectores siguen teniendo. A ver, en todas las planillas tienen regidores, en todos los congresos tienen. Esa es la rebanada. Eso es. ¿Ya no tienen estructura? Ya ni casi ni candidatos, porque antes tenían derecho a ciertos candidatos. Ahora prácticamente lo que tienen son a los plurinominales, tanto a regidores como a diputados. Yo creo que la crisis también de un partido político es cuando ni siquiera tú te puedes responder ya en qué cree ese partido político. ¿En qué? No, que ellos mismos no pueden responder. Por eso ellos no te lo responden. Enrique Ochoa Reza creo que le dio un cierto aire fresco después de Manlio Fabio. Es un tipo que sabe comunicar razonablemente bien, pero no sabemos cuál es el proyecto del PRI, no sabemos si es un partido que quiere ir para un lado, para el otro. Es el ITAM. Es el ITAM, ¿no? O sea, la el PRI es el tecnocracia. ITAM. Eso es lo que el PRI representa. Y sus bases lo menos. Eso es lo que quieren ser el y PRI. sus bases lo menos. O sea, yo sí creo que, o sea, de lo que está enfermo a lo mejor es de Alzheimer, Sí. ¿no? O sea, 82 años lo que es un Alzheimer terrible. Ya no se reconocen a sí mismos, no reconocen sus raíces, no saben qué son. Y después de ganar el 12, se volvió otra vez un partido, digamos, pragmático, ¿no?
la frase era que tocaban por nota, ¿no? Que ya lo hemos dicho, y luego resultó que no sabían más que una rola, pero la tocaban por nota. Y esta frase también de que el PRI es corrupto, pero deja trabajar, ¿no? Y los del PRI sí derraman cuando roban, ¿no? Pues resulta que no, todo está arriba, ¿no? Sí. La corrupción empezó por el presidente de la República y entonces lo de abajo se pudrió. Entonces, yo no veo realmente cómo puede recuperarse el PRI de aquí al 18. Mira, yo creo que, por ejemplo, Nayarit sí podría decir que la tienen 80% perdida. Sí. Yo creo que Nayarit sí está muy complicado. Coahuila creo que la terminará ganando el PAN. Por lo que hemos visto en las últimas elecciones y por el desgaste de los Moreira y también el desgaste de la marca PRI, creo que va para allá. El caso del Estado de México, fíjate que una coyuntura les puede dar cierta... Sí, porque a Andrés Manuel no le conviene que gane el PAN de cara a 2018, porque Andrés Manuel entiende que su rival en el 2018 va a ser el PAN, no va a ser el PRI. Por eso ya empezó a repartir amnistías, a recibir a Esteban Moctezuma, a hacer todo lo necesario para pactar con esa parte enojada con los tecnócratas del PRI. Entonces, por ahí creo que Delfina va a llevar el pulso y también incluso veremos contra el PAN directamente. Y el PRD, que dentro de toda esta lógica, pues está todavía más desangrado que el PRI, está en proceso de desaparición, pues le está jugando el papel al PRI en un pacto. Parece que va a ser el nuevo Partido Verde Ecologista de México porque ya no sirve el Partido Verde. Le va a jugar, va a sacar un candidato que pacte con el PRI. Y los 7 puntos que tuvo el Verde hace 2 años. Pero es que en una elección a tercios, Diego, sí, eso puede ser fundamental para definir. O sea, el PRD, en su peor crisis, pues ya les están empezando a llegar cantos de sirena de... pues juega con el PRI. Y parece que va para pragmáticos, allá. Tenía razón Basabe cuando alertaba que lo único que podía hacer el PRD era pactar alianzas. Es lo único, con el PAN. Su único camino. Entonces, Estado de México, final de fotografía. Sí, es reservado. Y si Josefina gana, le daría un empuje a Margarita Zavala de cara al 18 muy importante. Muy importante. Por eso yo creo que Andrés Manuel, a lo que más le teme, o sea, Andrés Manuel, su mejor escenario, ni siquiera es que gane Delfina, que gane el PRI. Lo que yo no esperaba, y ya sé que estábamos hablando del PRI, pero del PAN, era esa foto donde están literalmente todos alrededor de Josefina, ¿eh? Y Calderón muy entretenido, Está Calderón, está Margarita. Y Calderón, digamos, como diciéndole que sí a todo. Está Diego, está Cris. Oye, se nota que la foto de la unidad está clara, pero le sigue disgustando acá. No. Josefina, le cae fatal. Hablaba y nada más veías. Pero ahí estaban todos, ¿no? Del estómago, ¿no? Ahora, yo creo que le va a... era eso. Bueno, unos dicen que es otra cosa, pero ha habido periodistas que... Pero de que se nota que no le... Exactamente. Mejor no hay que decirlo. No voy a perder trabajo, Enrique, por favor. Ahora, volviendo al PRI. O sea, yo sí creo que se están jugando en la elección del Estado de México mucho. 2, que de cara ya a la elección de candidato con un gabinete dividido, porque finalmente el gabinete fue una fusión del Grupo del Estado de México con el Grupo de Hidalgo, ¿no? Ahorita están ya otra vez abiertamente divididos. Y otra corriente que yo los veo pactando ya con Andrés Manuel, ¿eh? Sí. Yo creo que muchos la nacionalista revolucionaria, ya están pactando con Andrés Manuel. Entonces, pues sí, está grave. Está grave. Y en Jalisco también, ¿eh? O sea, que sigan prendiéndoles. Yo tengo buena impresión de algunas cosas de Arturo Zamora, pero que le sigan prendiendo velador a Arturo Zamora en este contexto. Arturo ya no va a rascar votos. Ya ni siquiera es el candidato que en este momento están pidiendo ni siquiera los priistas. O sea, es un candidato que se ve viejo, con un discurso totalmente... Pero dime ese es el único que tiene. No es de que los únicos que tengan, pero a lo que... Así está en crisis el PRI, que tiene que prender una veladora a Arturo Zamora. Y hay que decirlo, el movimiento de Leobardo Alcalá, pues en realidad es un prólogo de lo que puede pasar en 2018. Bueno, es una feliz huida. Es una feliz huida. Sí, el licenciado toma sus partos y se va para otro lado. Y se va para otro lado. A otra fiesta. Sí, las Chivas se van a otro lado. ¿Vieron la encuesta de SDP Noticias en la que... De la semana pasada, ¿no? Sí, exactamente, que hablaban de los... No, antepasada, de la semana pasada. ¿De quién podría ser o quién tendría mayor preferencia? Sí, la hicieron en Facebook, exactamente. Y Federico ya le puso que población general, ¿no? Para esas cosas, en las redes sociales Andrés Manuel gana con el 99.97%. Concretamente la de los priistas y en la que coloca a José Narro arriba de todos con 24.2%. No, está clarísimo. Pero el que lo ha hecho desde el principio es Federico. Entonces, en la red de Federico, va Narro, ¿sí? Y Loret, y Loret de Mola también, que le llamó el Bernie Sanders mexicano. El Bernie Sanders mexicano. Mira nomás, ¿eh? Bueno, sí se parecen un poquito, ¿no? Pues la edad, tal vez. Pues la edad, el pelocano, el gesto. Pero no, bueno. Nos queda un minuto, pero rapidísimo.
aprovechando que estamos hablando del PRI, ¿qué podemos comentar acerca de este proceso interno en el que parece que también ya se calientan más los ánimos y que se habla ya de posibles decisiones importantes, ¿no? Nada. Yo me parece que nomás ellos tres están interesados. Solo no ellos van tres. nadie más interesado. Eso habla mucho, ¿no? Del termómetro. ¿No hablamos de del grupos? PRI, ¿Nada más muy hablamos poquito. de personajes? Yo No. creo que hay 3 personajes interesados realmente y ya. No hay A grupos nadie. que los respalden. Yo no veo a nadie. A ver, yo sí que el caso concreto de Alcalá. Pues sí, creo- de donde creo- Grupo sí, Universidad, sí, pues sí, sí. creo que el Grupo Universidad está preparando cómo bajarse del PRI. Se subieron al PRI porque les convenía. Ahorita que ya va a haber muy poco que repartir y que el debate Oye, que ya ¿y está dónde, pactado y en dónde otro les lado. den la presidencia? El presidente. Con Leobardo. Y ganamos, chicos, como era así. Sí, va, una de esas se la tienen ganamos, que tragar. chicos. No, está pactadísima con Pizano. Que aparte ya tiene, pues, prácticamente el consenso, ¿no? Para ser presidente. Es cuestión de tiempo. Quiso ser gobernador para que le dieran la presidencia Para que le dieran el del PRI. pero queda padrísimo. Vamos a la pausa entonces y continuamos. Día Internacional de la Mujer. ¿Algo que celebrar? La Asamblea General de la ONU declaró 1975 como el Año Internacional de la Mujer. Y 2 años después, invitó a todos los estados a declarar un día para ello. La mujer en México, sin embargo, enfrenta a la fecha graves riesgos y la pregunta es, ¿hay algo que celebrar? En similares puestos, ellas ganan menos. Sufren de violencia, discriminación y acoso laboral. Desde 2012, las estadísticas marcan un promedio de 100 mujeres asesinadas por año en Jalisco. No obstante la alerta de género, nuestro estado tiene más feminicidios que Ciudad Juárez, asegura la investigadora de la Universidad de Guadalajara, Guadalupe Ramos. En 2016 se dieron 132 homicidios de mujeres en Jalisco, de los cuales 48 fueron clasificados como feminicidio y 5 como parricidio. CLADEM difiere de estas cifras de la Fiscalía y asegura que el 80% fueron feminicidios. Pues es mañana el Día Internacional de la Mujer y la pregunta de siempre es, ¿hay algo aún por celebrar? Mira, de celebrar no, porque además no es una No es una celebración. celebración, es conmemoración. Los días internacionales en general a mí me caen fatal, ¿no? El del periodista, el de la libertad de prensa. ¿no? Sin embargo, tienen sentido cuando hay un Debate un momento público, ¿no? en que hay que repensar las cosas sobre un tema. Y el caso de las mujeres creo que es clarísimo. 2 datos importantes. Primero, el salario de las mujeres es 18% menor que el de los hombres a trabajos iguales. Lo grave es que el año pasado era 17%. Bueno, 2015 17, 2016 18%. Es decir, en vez de ir mejorando, vamos para atrás. Va para atrás. ¿no? Y la otra es que el acoso es el pan nuestro de cada día, no solo, o sea, empieza en los hogares, o sea, los principales acosadores de las mujeres son los papás, los hermanos, los tíos, los primos, luego el transporte público y luego en la universidad o en el trabajo. Y el acoso, como no se denuncia, se piensa que no existe. Y no se denuncia porque las mujeres tienen miedo de perder el trabajo. Se denuncian 3 de cada 1000. O sea, hay un problema gravísimo, oculto, en medio de un discurso 90% machista. está calculada la cifra negra, ¿no? No más. En el caso de los delitos sexuales. En el caso de los delitos sexuales, 50%, pero en el caso 90. concreto de acoso en el 90, trabajo, 90, ¿sí? Se No, denuncia pues, claro. 3 de cada 1000. O sea, no se Mucho más denuncia. bajo, claro. Sí, yo coincido contigo, Diego. Creo que en esta fecha lo ideal sería no tener que hablar de nada de estos temas, sino tener que estar saliendo a las calles. Pero cada año las cifras que vemos en todos los ámbitos son iguales. A estas que tú señalas, hoy, por ejemplo, en una campaña que empieza con el derecho al acceso al aborto legal, se habla de 2 violaciones. No, perdón, cada 2 días una mujer es violada, no mentira, 2 violaciones al día en Jalisco, prácticamente. 1.8 por ahí es Sí, el, más o menos. el Y hay porcentaje municipios donde por ha día. crecido muchísimo como Tonalá. por Exactamente. ejemplo. Y en realidad, si luego lo comparas con las denuncias, con los procedimientos que se siguen, con los sentenciados o con los abortos que se practican, no, pues terminamos haciéndolo en absolutamente nada. Se va diluyendo la cifra de una manera espantosa.
Está el tema del salario, por supuesto, está el tema del acoso. Vemos lo que sucede, por ejemplo, en la misma Universidad de Guadalajara, este tema que fue tan polémico en el CUSEI con respecto a que ni siquiera puedes tener el libre tránsito por un centro universitario sin patético. que... Y eso en el CUSEI ha pasado durante mucho si tiempo. no, Y no es es un porque hay evento una mujer aislado. rectora ahora, me temo que no lo hubieran denunciado, ¿eh? Pero O sea, dijo no que era un hubiera pasado. evento que no... Aislado, sí. O sea, me parece mal o sea, que se asume de esa manera. Y creo que el caso peor, el maestro de la prepa 10. La prepa 10. Por supuesto que se tienen que empezar a tomar medidas, por supuesto que una fecha como esta. Mañana parece que se presentará, por ejemplo, la evaluación de lo que fue la alerta de violencia. No pasó nada con la alerta de violencia. Ningún municipio de los 8 que fueron señalados en la alerta se conectó en un procedimiento. Todos pensaron que era un asunto político, que era responderle al gobierno del Estado en una estrategia que había marcado. No entendieron de qué se trataba. Algunas organizaciones de mujeres, la verdad yo me siento un poco decepcionada de algunas de ellas, porque lo que vieron fue un momento para tener acceso a recursos que se bajan de proyectos que luego podrían haber sido recursos que se invirtieran desde en ministerios públicos, en espacios para resguardar, y para resguardar. El problema más grave de la violencia contra las mujeres sigue siendo ¿a dónde van las mujeres para seguir con su vida ordinaria? ¿O cómo vas a garantizar que puedan quedarse en la casa sin que sean violentadas? Ese era un tema que se discutió en su momento, que el agresor saliera de la casa automáticamente mientras se resuelve todo el proceso. No se puede, eso es imposible. Bueno, se podría si hubiera voluntad y hubiera elementos. Yo pero creo que el gobernador no en la mesa interdisciplinaria colocó el asunto y dijo que estaba a favor de empujarlo. No lo ha hecho. Pero no lo hizo. No lo ha hecho. No dispuso de la seguridad que se requiere para garantizar una orden de protección. Eso sí, hablas de miles de órdenes de protección que se han emitido, pero ninguna de esas va respaldada con las garantías de seguridad para que ésta se ejecute. Ahí te va tu orden y defiéndete con tu papelito. Exactamente. Claro. Sí. Tíraselo. Cuando En casa del agresor. cuando llegue el agresor, enséñale tu papelito. Sí, agárralo y tíraselo como avioncito. A ver si se echa para atrás. Esa es la realidad. Ahora, yo creo, sí, yo estoy totalmente de acuerdo y por cierto, siempre es muy fácil escenificar un problema muy complejo con una persona, ¿no? Como por ejemplo el profesor hoy de la preparatoria 10, misógino, que es detestable, un enfermo, que hable así, de su mujer y que hable así de su familia, me parece que es tremendo, pero me parece aún más enfermo y aún más triste ver los comentarios en las redes sociales. Te metías a ver el hashtag LordPrepa10 y era increíble toda la gente que alababa su actitud, increíble. O sea, yo estaba leyendo y dije, pues esto va a ser una condena de todos, generalizada. No, había gente que decía, es que es cierto, es que las mujeres, es que el feminismo. Oye, a periodistas haciendo encuestas, como por ejemplo Carlos Mota, diciendo, ¿tú de verdad crees que las feministas se merecen que se las liguen o no merecen? Y la gente ni siquiera, mucha gente condenando, pero gente participando. Yo creo que hay una superestructura clarísima de machismo que sigue pensando que la mujer es menor, que la mujer es inferior al hombre. Y eso no se va a atacar ni con alertas, ni se va a atacar tampoco pensando en medidas cautelares, ni en temas judiciales. Se ataca desde la educación y se ataca desde la transformación completa de los sistemas educativos. Y ese asunto no se ha querido meter nadie. Porque también ahí ha habido a quien sí pelan son, por ejemplo, a estas asociaciones de padres de familia ultraconservadoras, que también cada que alguien quiere meter algún tipo de decir, oye, que hay una materia de igualdad de género, o que hay una materia de respeto a las mujeres, salen ideología de género. Es que eso es cultural y es político. Claro que es cultural y político. Incluso te diría que casi todo lo cultural en estos temas tiene que ver con la política. Pero lo que me refiero es que ahí está el asunto. Es una superestructura que domina muchas cosas, la política, la economía. Tú decías que ganan menos o que tienen menos representación. O, por ejemplo, cuando hablamos de una mujer que está en el Congreso, lo primero que dicen, ha de ser novia de alguien. Nadie se pregunta si el hombre que llegó debe ser novio de alguien. No, pero ya está la discusión de con quién pasó la noche anterior. No, a ver, pero lo que me refiero es no es tanto si pasa o no, sino el razonamiento lógico de decir, al hombre no le preguntamos con quién pasó la noche anterior, pero a la mujer sí se lo preguntamos con quién pasó la noche anterior. A lo que me refiero es que es un asunto muy profundo, que solamente nos hemos ido por las ramas. Es un asunto de cultura, pero, o sea,
no es como es cultura, entonces no tiene Pero solución. la cultura es a largo plazo. Tenemos que tener medidas corto plazo. En la parte de la política, violencia yo siempre he dicho que lo que se tiene que hacer es atacar la impunidad. En la parte política, lo que yo creo es que hay una corriente que ha convertido el feminismo y a toda la cuestión de ideología de género en el nuevo enemigo, ¿no? Y el populismo, no te olvides. Y el populismo, pero en eso no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Tienen que ponerse un día a debatir sobre el populismo. No, el populismo, vamos. Pero el tema de género se volvió un tema político y las iglesias, porque no es nomás la católica, ¿no? O sea, las iglesias protestantes o evangélicas. Bueno, pero tienen son menos terriblemente injerencia. conservadoras. Pero ahora sí, a ver, menos, pero Menos injerencia en qué. Salvo la luz del mundo. O sea, la luz del mundo no es la segunda siquiera. O sea, testigo de Jehová es más grande. Testigos, ¿no? Los adventistas, ¿no? O sea, todas esas iglesias son más grandes que la luz del mundo. El mismo López Obrador es profundamente conservador en esos temas porque viene de la ideología. Oye, pues dijo que el matrimonio entre personas del mismo sexo lo va a poner a referéndum. ¿Por qué él viene de esta ideología? No, ya sé. ¿no? Pues, entonces, o sea, poner los derechos de minorías a referéndum. Son mira, pocos, pero son 20 millones, ¿eh? Ya, y sobre aguas, todo presionan, ¿no?, muy organizadamente. Y cada que alguien habla de igualdad de la mujer, dicen ideología de género. Y ahí se junta. Eso es ideología de género. Y ahí se junta con la Iglesia Católica. Lo que ustedes quieren es crear homosexuales, producir homosexuales, porque quieren quitarle a la madre de la casa. Sí, como si se produjeran en una fábrica, ¿va? Si no llega Fernando Guzmán y los arregla. Oigan, ¿un indicador favorable? Uno solo que en este momento se les pueda venir a la mente. Es que fíjate que el feminicidio empezaron a hablar en su momento la Fiscalía, pero también las organizaciones sociales han dicho que no están aplicando los protocolos. Yo diría que la participación política de la mujer sí ha ido creciendo, ¿no? Por el tema de la cuota, que también podría no ser bien vista, pero por cómo funciona. se ha dado, pero funciona. Exactamente. La discriminación positiva funciona. Si no es con género, con cuota de género no habría mujeres. Creo que el feminismo es uno de los, y eso hay que decirlo, y nunca había tenido tanta posibilidad de conocer a tantas feministas, y que bueno, pero creo que es uno de los espacios políticos de mayor reivindicación por la igualdad que existen ahorita, el feminismo. El feminismo entendido como la igualdad entre hombres y mujeres, de acceso a las oportunidades. Yo creo que hay pocos movimientos con tanta inspiración ahorita en el mundo, y lo vimos con Trump, como el feminismo. Quizá un indicador que podría ser positivo y que que sería muy complicado medirlo y que no tiene que ver con las autoridades es el tema de la participación en los temas delicados del país. A quienes vemos principalmente encabezando los movimientos de desaparecidos, a las mamás y a las esposas. Sí, a quienes vemos en los casos de las masacres, a las mamás y a las esposas. Me parece que en esa parte, salvo algunas figuras que luego en los medios les han dado más peso, pero quienes han hecho esta chamba, quienes van y escarban y toman cursos de forenses e identifican cuerpos y consiguieron apoyos para hacer exámenes de ADN, las que han hecho todo esto son mujeres. Ahí yo creo que es en donde más se ha avanzado. Yo creo que la reserva moral del país sí está mucho en las mujeres, ¿eh? O sea, en términos de una visión mucho más constructiva del país, está en las mujeres. Y yo sí creo que el asunto de la alerta de violencia contra las mujeres se puede rescatar, creo que sí se puede rescatar. Volver a incluir a las organizaciones de la sociedad civil, que se les incluyó en un principio y después les dieron prácticamente portazo, redefinir las estrategias, los objetivos, realmente meterle lana. Incorporar a los municipios, que los municipios entiendan, no es un asunto de política. La alerta es la solución, no el problema. Claro. Y ojalá venga una alerta 2.0 que en realidad integre las cosas que han fallado hasta el momento, ¿no? Y con esto nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos. Obama y Trump, entre el espionaje y el delirio. Obama espió mis teléfonos. Es un tipo enfermo, asegura Donald Trump. En Twitter, el presidente de Estados Unidos sostiene que Obama intervino sus conversaciones en la Torre Trump de Nueva York durante la campaña electoral. No hay pruebas de que Obama espió a Trump. Es una denuncia sin fundamento, declara el director del FBI. El portavoz del expresidente estadounidense, Kevin Lewis, desmintió que Barack Obama ordenase pinchar las comunicaciones de Donald Trump en octubre, cuando aún era candidato a la presidencia. Cualquier sugerencia en otro sentido es sencillamente falsa.
como para que lo han pinchado. Se pone buena. Se pone buena la ¿Te cosa. imaginas a Trump diciendo, hombre, que me han pinchado? Que han pinchado el BlackBerry. Sí tiene cara para hacer eso, ¿sí? El copete, ¿no? Adelante, Enrique. Pues mira, yo creo que es increíble lo que ha pasado en estos... Pues, ¿cuánto lleva este hombre? ¿Un mes y medio? 40 días. Bueno, ya vas con... Pues ya No, parece una 45. eternidad. No, ¿eh? no, es que parece una eternidad. Todo lo que ha pasado en estos días es increíble. En este caso, creo que lo que está demostrando Donald Trump es que estaba muy acorralado. Creo que lo que pasó con Jeff Sessions y lo que ha pasado con gente de su entorno cercano de Trump y todas las mentiras de reuniones con la diplomacia rusa que habían negado en su momento y que pues, fueron cachados en reuniones previas a la campaña y durante la campaña, pues Trump ya se conoce la magia del efectismo, digamos, que es, me están golpeando, me tienen totalmente acorralado, ya todos los medios empiezan a sospechar sobre mi conexión con Rusia y en ese momento saco un tuit, porque con un tuit la hace para movernos a todos y para empezar nuevas líneas de investigación en los periódicos, diciendo que Barack Obama había ordenado que interviniera en su teléfono en plena campaña electoral y después también se supo que antes de la campaña electoral, cuando estaban las primarias republicanas. Creo que lo que en el contexto en el que nos coloca Donald Trump es en todas estas discusiones que ha habido sobre lo que le llaman la posverdad, que es cómo de pronto tenemos tanta información que fluye, que ya tampoco es tan fácil comprobar qué realmente es real, qué no es, cuáles son mentiras de los políticos. Y en este caso lo que está utilizando Donald Trump es precisamente eso, que él puede decir cualquier tipo de sandez, manda un cambio de juego brutal y todos los medios empiezan a debatir sobre este tema. Y lo de Rusia, si te fijas, si ves la prensa americana, lo de Rusia ya no es en ningún momento un asunto. El genio de eso es Steve Bannon. O sea, Bannon fue el que creó este de decir, a ver, vale madre si es verdad o no. Lo que importa es la fuerza con que lo digas y lo que muevas en las redes sociales y cómo argumentes, ¿no? Si es verdad o no, ¿a quién le importa, no? Y ese sí fue el discurso de Bannon aún antes de colaborar con Trump, ¿no? Y entonces, claramente lo que están haciendo es crear lo que se llama un borrego fenomenal, ¿no? Un distractor. Lo que sí es claro es que, digamos, la presidencia de Estados Unidos va, echa la madre hacia abajo y pregúntale al peso, ¿no? Que va subiendo como loco. De repente el peso hasta fuerte parece comparado con la crisis interna que trae ya Trump, ¿no? Entonces, ¿a dónde va a llevar esto Trump? O a un rompimiento ya muy fuerte con las instituciones, porque ahorita ya está peleando con las instituciones de inteligencia. Hay una cosa más grave, imagínate que quien responda sea la agencia de investigación en Estados Unidos, la CIA, diciendo, no mami, esto nunca pasó. Y le pedimos, Pero además en un país en donde la verdad sí es importante. ¿O qué es importante? Name, es que yo creo que el grave... en términos de justicia todavía sigue siendo importante. Pero el grave problema y lo que está ocurriendo en Estados Unidos es una recomposición de muchísimos valores. Porque nosotros pensamos eso. Si en un lugar es grave mentir, es en Estados Unidos. Y sin embargo, ¿sabes cuál fue la nota más leída en la campaña en Estados Unidos? Una supuesta felicitación del Papa Francisco a Donald Trump por su programa político y su discurso. Que no existió, es una nota inventada, que corrió por Facebook y que fue vista por millones y millones de personas. No, pero no es lo mismo decir una mentira anónima que pero lo que me refiero es que creo que esa distancia entre la mentira y la verdad en Estados Unidos empieza a relajarse. Sí, no. Y por eso es tan importante los medios de comunicación. Y creo que el New York Times haya tenido, el Washington Post también han tenido un papel fundamental en decir, oigan, en este momento es necesario medios de comunicación libres e independientes para poder criticar un energúmeno como este. Imagínate, si no estuvieran esos medios, ¿quién critica? Los demócratas están por los suelos, los republicanos están todos midiendo lo que pueden hacer con Donald Trump. Son los medios en Estados Unidos están funcionando muy bien, están ejerciendo su labor de fiscalizadores. Pero va ganando terreno Trump, por lo menos, o ganando tiempo para distraer. Yo creo que me parece lo más delicado es cómo vaya a reaccionar frente al FBI y la CIA. ¿Sí? Porque lo que puede hacer Trump es buscar, digamos, cambiar la relación de equilibrios que hay en Estados Unidos entre las agencias y la presidencia. Pero no creo que él lo pueda hacer eso. Lo va a intentar. Es muy sólido. ¿No? Digamos, y va a empezar a inventarse fregaderas. Porque Bannon era productor de cine. Hay que acordar de aquella película maravillosa de Wag the Dog, ¿no? Que es cómo se inventa una verdad a partir de un productor de cine, ¿no? Que para generar un distractor genera una noticia falsa, ¿no? Sí. Y la graba toda. Entonces es fenomenal la película. Pero hay película que es de hace 15 años, más o menos, ¿no?
es lo que está pasando ahorita. O sea, están creando verdades, entre comillas, o grandes posverdades, ficciones, como ¿no? se le están diciendo ahorita. Posverdades. Que luego debatimos aquí. Y que luego debatimos Claro, a lo baboso, ¿no? claro, por Nos ve supuesto. todo el mundo debatiendo, Sí. pero que es parte de la nueva forma de hacer política. Que el debate ahí, por cierto, es... Puede ser que eso no lo ha negado la CIA ni ninguna agencia de investigación en Estados Unidos. Puede ser que hayan, por distintos motivos, intervenido el teléfono de Trump. Pinchado. Como decía la nota, bien pinchado el teléfono de Trump. Pero el debate es si lo ordenó Barack Obama. Si lo ordena Barack Obama, en ese momento estaría extralimitando sus funciones y eso es un delito gravísimo en Estados Unidos. Ese es realmente el debate. Por eso es tan importante y por eso Trump necesita siempre un enemigo. Sí, o sea, siempre, cuando se va quedando sin enemigos, cuando ya no hay mexicanos, que donde Si no le van a aprobar a Barba los edificios, mucho menos a Trump. Pero fíjate, que haya ordenado, eso es muy interesante. A menos de que lo haya grabado. También nos ilegalmente. mete a los medios en una discusión de cómo cubrir ese tipo de cosas, porque escribía un teórico muy cercano al Partido Demócrata que se llama George Lakoff, que es como el padre de la teoría de los marcos. Decía, es que lo que hace Trump es, cuando todos estamos discutiendo, uno dice, adiós, un nuevo marco de discusión, y sobre esto les planteo todo, y todo eso lo hace con un tweet. Porque aparte el tweet no te obliga a explicar demasiadas cosas, es muy claro, conciso lo que quieres informar. Y va a la borregada. Y va directo, ¿no? Y también ahí los medios de comunicación tenemos también un papel de comprobar ese tipo de cosas fundamentales. En la medida de lo posible, informar bien ese tipo de cosas. Entonces, en vez de discutir aquí si pincharon o no el celular Es la de estrategia de Trump. Sí, tendríamos yo- que estar discutiendo hasta dónde realmente se involucró gente de Trump pues, con la diplomacia rusa, ¿no? Que es realmente la única manera como podrían proceder en su contra y en una de esas hasta destituirlo. Y el tema de fondo es ¿a dónde va Trump? Que yo creo que ya a estas alturas ya ni él sabe, ¿eh? Más grave Está aún. tan perdida ya la brújula. Sí. Este, Yo te voy a decir una cosa, tiene con órdenes ejecutivas y con ciertas medidas un respiro de unos 6, 7, 8 meses. ¿Tanto? Sí, yo creo que sí. Es que empieza el muro, todas las licitaciones, eso también le va a dar una narrativa. que, por cierto, vienen a mí- las prohibiciones. Que lo que hacer de 9 metros me pareció muy pinchito, ¿eh? Yo esperaba mínimo de 14, 15 metros. Parece que no se va a poder escalar. Sí, algo serio, ¿no? 9 metros, ¿no? Oye, eso hasta en las Olimpiadas lo pasa, ¿no? Lo brinca. Y entonces, Pues sí, o sea, yo creo que al final lo que estamos viendo es pues una presidencia muy débil que necesita, pues, digamos, encontrar este tipo de salidas, pero también una nueva forma de entender la comunicación y una forma de entender, o sea, yo creo que este debate sobre la posverdad es fundamental. El hecho de que a través del lenguaje tú puedas encubrir ciertas mentiras y después parecer verdades. Cuando le preguntaron, por ejemplo, a una de las portavoces de la Casa Blanca, le decían, oiga, pero usted nos está diciendo que esta es la cifra de asistentes y en realidad son estos, por lo que contamos. Y dije, bueno, es que tú dices que ese es el hecho, pero yo digo que es un hecho alternativo. O sea, y se mundializó esa frase. Claro. Sí, dice, para mí son hechos alternativos. Es decir, pueden coexistir. Dos hechos. Dos mundos. Los dos son verdad. La diferencia es que pues, uno es alternativo y otro es un hecho. era muy chimoltrufio el asunto, ¿no? Sí, o sea, y eso está pasando en prácticamente todas las elecciones del mundo, donde no se dicen ciertas cosas de forma clara, porque ya lo políticamente correcto se ha impuesto dentro del debate público, pero detrás existe una carga xenofóbica en las elecciones en Pero Francia. además esto te permite generar la atención sobre un punto y perder de vista todo lo demás. Todo lo demás. Hasta ahorita yo creo que nadie sabemos si es buen presidente o es mal presidente o está convirtiendo Fíjate, en un desastre. Yo no tengo la mayor No sabemos. No, Salieron- bueno, no. creemos por Sí. la forma en que actúa No, que, a ver, que yo- es un es mal el pre- presidente. Lo que sabemos es que es el presidente con menos popularidad en su inicio y que en 40 Pero en días el cayó ejercicio de 10 gobierno puntos. lo que sabemos es el tuit de cada día. O sea, no Sí. sabemos qué está pasando con el gobierno de Estados No, Unidos. a ver, no sabemos cómo el equipo está quebrado. O sea, seguimos que el gabinete de Peña Nieto está No, ya dividido. se le fueron Ah, dos ya, fundamentales está en un pegado. periodo Se le express. fueron dos fundamentales. Le fue bien en el Congreso porque los republicanos lo arroparon. Y ¿no? porque llevó un discurso muy diferente, ¿no? Un pues, poquito más, le bajó más dos moderadito, rayitas, más moderado. dos rayitas al tono, estuvo mucho más moderado, ¿no? Pero a ver, en cuanto empiece a tener que tomar decisiones, digamos, fuertes, ¿no? Se lo va a cargar el pintor, ¿eh?
Sí, porque aparte sí, ahí yo sí creo que la democracia en Estados Unidos está muy consolidada, los contrapesos están muy claros, los jueces han actuado de forma clarísima, evitando el excesos de poder, también los gobernadores se han opuesto a algunas medidas, creo que también la opinión pública internacional ya empieza a condenar con más claridad a algunos presidentes, ya le respondió, por ejemplo, el presidente de Francia, que no le había respondido en ningún momento. Sí creo que se va a ir estrellando con pared, pero a pesar de eso y de la debilidad de Trump, por ejemplo, en el caso de México, ya no he visto nada de nuestro gobierno después de 2 o 3 semanas de fuerza y de poner el tema en una de las prioridades. De ahí en más, No, pues ya no sabemos más que mantener el peso. Claro. Pero ¿cómo vemos que ha salvado la situación? ¿Sí libra los 4 años, Donald Trump? A ver, es probable que sí va a depender mucho de cómo él termine de acomodarse en la silla. Ahorita creo que ni siquiera se ha sentado, ¿no? Anda como loco conociendo la Casa Blanca, picándole a todos los botones, ¿no? Con que no se está equivoque. feliz haciendo decretazos. Una vez que se siente a gobernar, ¿no? Que es distinto a aventar ocurrencias, ¿no? Sí. Vamos a ver qué pasa. Yo ¿no? creo que si le comprueban la conexión rusa, no la aguanta. Esa sería un golpe tremendo. O sea, que Rusia participó e intervino en la elección de Estados Unidos, sería un golpe del que no se salva. Pero que es información que tendría que salir ¿de dónde? Pues de las agencias de investigación, que aparte son muy autónomas. Eso hay que decirlo. Ningún presidente las ha podido y por controlar. eso trae la bronca Trump con ellos, los que desacreditar, ¿no? O sea, ya está diciendo, somos enemigos, ¿no? El propio gobierno diciendo que es enemigo de la CIA, ¿no? ¿Cuándo lo habías visto? Pese a que en su momento se dijo que quien le apoyó bastante fue la CIA. Con aquella vez que reabrieron el tema de los correos electrónicos de Hillary a media campaña. Bueno, pues así están las cosas entonces. No, es una duda. Sí. ¿Se dice posverdad o puesverdad? ¿Se puede decir las dos? ¿Las dos? Ah. Pues es la verdad. Pues. Pues sí. Pues es la verdad. Pues sí. Pues es la verdad, ¿no? Pues nos vamos. Muchísimas gracias, Buenas muy noches. amables. Buenas Buenas noches. noches. Gracias.